Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de este megaproyecto Sapik the Series. Libro 1, La Tierra. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Extrañas a Jean? Sí, porque Non Rose y Pidin se quieren mucho. Cuando tenga que estar separadas, por supuesto que las extrañan. Modang, dime, ¿qué pasó entre ustedes dos mientras yo estaba inconsciente? El señor Tipacorn estuvo atento a las historias contadas por personas cercanas a Tipaja. Modang, con su manera relajada, lo contó todo sin dudarlo. Aunque algunas partes eran exageradas, como padre podía distinguir lo que era real y se preocupaba por los sentimientos de su hija. Entonces, papá, si quieres saber más, puedes preguntarle a Modang. Ya he dicho más de lo que necesitaba. Ah, sí. Entonces sobre Non Rose y Pidin, ¿qué contar? Modang dará todos los detalles. Basta, por favor ayúdame a llevarla a Non Rose. El propietario dio una orden y le pidió a Modang que dejara de hablar antes de subir al auto y dirigirse al jardín frente a la casa, que tenía un pequeño parterre de flores. Esta casa era la única del pueblo que no era muy grande y Tipajá dijo que la había alquilado para tener fácil acceso al hospital, que estaba muy cerca, con la intención de quedarse ahí hasta que su padre se recupere. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Estar todo el tiempo en casa me aburre, me cansa. Pero papá aún no está completamente recuperado, ¿no? Estar expuesto al sol y al viento durante demasiado tiempo puede hacerte que te enfermes. Quiero hablar con Rose. Tipaja intercambió miradas con su padre, quien la miró con cariño. Antes de que Modang le dejara paso para hablar con su padre en privado y luego se fuera a hacer las tareas de la casa. Entonces Tipaja dejó de estar perdida en sus pensamientos y se sentó en la mecedora junto al auto de su padre. ¿De qué quieres hablar, papá? Acerca de Tin. Si se trata de Pitin, preferiría no hablar de ello ahora, ya que todavía se sentía confundida y no estaba lista para discutir sobre ella. Ella no quería hablar de Pitin y se sentía aún más angustiada, especialmente porque no podía lidiar con sus propios sentimientos. Ella pensó que la distancia era la mejor solución para ambas en este momento, pero la semana pasada, aunque fue un tiempo corto comparado con los 2 o 3 meses que vivieron juntas, solo 7 días sin Pidin a su lado fue demasiado doloroso y solitario. Ella todavía estaba ansiosa, preguntándose si Pidin estaba bien, cómo vivía sin ella, si estaba comiendo adecuadamente, descansando lo suficiente o si era feliz. Quería saber muchas cosas, muchas preguntas, pero quizá no tuvo el coraje de tomar la iniciativa de contactar, aunque fue ella misma quien decidió distanciarse. Sin embargo, si era honesta consigo misma, secretamente esperaba que, aunque estuviera físicamente lejos, sus corazones no tuvieron que estarlo también. Entonces ella esperaba todos los días que Pirin la buscara, le preguntara cómo estaba o le contara sobre su rutina diaria. Aunque su teléfono había estado en silencio y no había tenido notificaciones durante toda la semana pasada, todavía albergaba esa esperanza. ¿Tiene Rose algún problema con Dean? ¿Hubo alguna pelea o algo que las afectará a las dos? No, papá. Rose y Dean no pelearon. ¿Rose le está mintiendo a su padre o se está mintiendo a sí misma? No, papá, no miento. Rose y Dean no pelearon. Porque si hubieran peleado, su relación se habría roto y se habrían separado con rencor, como parejas que tienen serios problemas y ya no pueden reencontrarse. Pero en el caso de JPG no fue así. No pelearon, solo necesitaban un tiempo para alejarse y reflexionar sobre todo lo que sucedió, sobre el matrimonio falso, sobre las dificultades que enfrentó y la necesidad de ser protegida por alguien como Pete o sobre el abuso y la persecución de Mahatma Korn. La situación de ser presionada todo el tiempo provocó que los sentimientos entre ellas surgieran intensa y rápidamente. Era como comparar el amor con una batalla en el campo de batalla.
Cuando todo se calma y la guerra termina, es cuando necesitamos parar y reflexionar con claridad sobre nuestros sentimientos, preguntándonos si todo lo ocurrido realmente puede llamarse amor. Entonces, ¿por qué te mudaste a Bangkok? Estar tan lejos te cansará aún más. Ya soy un adulto, papá. Quiero demostrarles a ti y a Pijín que soy capaz de cuidar de mí misma y también de cuidar de ustedes. Sé que ya eres una adulta, Rose, por las muchas cosas que tuviste que afrontar mientras yo no podía conocerte ni protegerte. Y creo que Pidin también sabe que mi hija ha crecido y se ha convertido en una mujer adulta, porque todo terminó bien, padre. El contrato que Pidin hizo contigo también se ha cumplido. En el pasado le causé muchos problemas a Pidin y los obstaculicé de muchas maneras. Pidin tuvo que pasar por dificultades, sufrir a ser enemigos y ser amenazados por mi culpa. Ahora quiero hacerme a un lado y no ser más un problema para ella. ¿Amas a Pidin? La dueña del bello rostro asintió en respuesta a su padre, sin dudar en compartir sus sentimientos, porque en el fondo su corazón estaba claro. Siempre fue Pidin y siempre será solo ella.